bienvenido a Next, Matías Peire, CEO y co-founder de Gridex, que es un fondo de capital de riesgo para startups biotecnológicas. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Vamos a charlar. Los invité especialmente porque me encanta el mundo de las startups. Tuve oportunidad de conocerlos en algún evento y sé que empujan literalmente a muchas compañías que están ahí en ebullición en Argentina y en Latinoamérica. Tengo un dato que me parece súper interesante, que de hecho es un dato que estimaron ustedes, leían una nota, que el ecosistema de empresas de Deep Tech en América Latina, de la cual la biotecnología representa el 61%, está valorada en más de 9.000 millones de dólares, ¿correcto? Sí, ese es un dato que surge de un reporte en el cual nosotros participamos, que lo elaboró BitLab con Surfing Tsunami, que es Ignacio Peña, en donde hicieron todo un análisis de todo el ecosistema Deep Tech. Deep Tech, para tener una definición, son las tecnologías profundas que requieren conocimiento profundo sobre cierto dominio tecnológico científico, digamos, ¿no? Estamos hablando de biotecnología, de AI, pero no utilización de AI, sino generación de nuevos algoritmos para AI, de cuestiones espaciales, ese tipo de tecnologías bien profundas, ¿no? se engloban en esta definición de Deep Tech. Y bueno, ese reporte dio ese resultado en un ecosistema que está muy nuevo todavía, ¿no? Entonces, hemos creado esto con muy poco. Latinoamérica ha creado esto con muy poco y uno lo mira hacia adelante y hay grandes oportunidades, ¿no? ¿Qué es exactamente? ¿En qué se materializaría este dato de que están valoradas en más de 9.000 millones de dólares? Contá un poco las oportunidades de negocios detrás de ese número. La forma en general el mundo del venture capital de valorizar los activos con los que trabajan es de acuerdo a las valuaciones que tuvieron las compañías en las que invierten estos inversores en las diferentes instancias, ¿no? Si tomamos a todas esas empresas que se relevaron en ese informe, es la sumatoria de esas, creo que eran 300 y pico de empresas, te da un valor de esos 9.000 millones de dólares que valen todas esas empresas Deep Tech en Latinoamérica, que son compañías Deep Tech que fueron financiadas con lógicas de Venture Capital, ¿no? Entonces, la sumatoria de esas 300 y pico de empresas dan un valor total de esos 9.000 millones de dólares, ¿no? Para estas pequeñas empresas que quizás están escuchando esto y dicen, yo me quiero sumar de alguna manera, ¿qué requisitos tienen que cumplir? ¿Cuáles son los aspectos que ustedes valoran a la hora de decir vamos a invertir en esta compañía? Bueno, ahí lo separo, ¿no? En lo que es la industria del venture capital y después la forma en que invertimos nosotros, que es un poquito más rara, digamos, ¿no? Y más adaptada a algo que tuvimos que ir haciendo por la coyuntura latinoamericana, que te cuento un poco después la historia. Pero en general, el que está interesado en esta industria de venture capital, lo que tiene que saber es que esta industria de venture capital va a querer una mirada muy ambiciosa del futuro y del crecimiento, ¿no? La lógica del venture capital en general, históricamente, es que invertían muchos proyectos muy ambiciosos con perspectivas de crecimiento muy rápidos y muy violentos en muchos casos, con requerimiento de mucho capital, sabiendo que esa dinámica va a hacer que muchas compañías no funcionen, pero la que funcione tendría que poder repagar todos los fracasos del resto, ¿no? Entonces, te interesa esta conversación Venture Capital, que no es para todas las compañías. Hoy las compañías Venture Backed, como se les dice, del mundo, es una fracción mínima de las compañías que se crean en el mundo, ¿no? Como que, entonces, muchas veces parece atractivo el mundo del Venture Capital, las rondas de capital, y salen en las revistas y en las entrevistas los emprendedores, pero la realidad es que hay que entender muy bien el juego, hay que querer jugarlo y después hay que saber jugarlo, ¿no? A ese juego que tiene que ver con esto. Bueno, un crecimiento agresivo, acelerado, en los primeros 5, 6, 7, 10 años. Mercado Libre tardó casi 10 años en ser break-even, ¿no? Como que ese tipo de compañías que requieren mucho capital, también cuesta mucho terminar de ponerlas en el mercado, para después ver si realmente eso es una de esas, ¿no? Entonces, para cualquier curioso interesado en Venture Capital, primero decir, bueno, entendé bien a dónde te estás metiendo. ¿Te interesa construir un proyecto de vida empresarial que tenga esta dinámica y que incluso en esa dinámica vas a ir teniendo muchos inversores
que van a meterte en tu compañía y que van a opinar y que van a pensar tal vez en algunos casos distinto a lo que pensás vos y, bueno, vas a abrir el juego de una conversación. Entonces, no es para cualquiera, ¿no? Y tampoco no es para cualquier tipo de negocio, ¿no? ¿Para qué tipo de negocios es? Tiene que ser un negocio que después pueda responder en sus fundamentos a esa posibilidad de crecimiento acelerado, ¿no? En tanto delivery de tecnología, en tanto disrupción en el mercado, novedad, posibilidad de crecimiento exponencial, mercado suficiente al que está atacando. No, me quiero poner una cadena de 5 restaurantes. Bueno, no te van a dar las cuentas para que si al final funciona esa, te repague el resto de los fracasos en una estrategia de inversión de venture capital, ¿no? Entonces, también hay que entender qué negocio uno tiene y si puede responder a esas demandas que va a tener el venture capital, que son estas, ¿no? Como el crecimiento exponencial y mercados suficientes y también una propuesta suficientemente disruptiva para poder, una vez que se logró capturar ese mercado, conservarlos y generar barreras de entrada suficientemente grandes para poder tener un negocio de esa escala, digamos, ¿no? Y clave también, después, si querés, profundizás en cómo invierte Gridex, pero digo, volviendo al tema de las compañías y características, más del 60% son biotecnológicas, entonces también estar en ese rubro que tiene más chances de recibir inversiones, ¿no? Sí, y ahí nos metemos en biotecnología dentro de Deep Tech, dentro de los startups de Venture Capital, como que es el nicho del recontra nicho. Y ahí hay un montón de particularidades, ¿no? Como que claramente la biotecnología está dentro de Deep Tech porque cualquier desarrollo nuevo, novedoso, requiere de una base científica muy profunda para poder traer algo novedoso al mercado, ¿no? No hay posibilidad de hoy pensar una empresa disruptiva con dominios biotecnológicos o en el dominio de la biotecnología sin tener conocimiento científico profundo dentro de la compañía, ¿no? O sea, claro, no hay chance, es indivisible la biotecnología de tener conocimiento profundo o entre los fundadores o un equipo científico muy cerca de quien lleva adelante el negocio, ¿no? Entonces ahí estamos dentro de Deep Tech porque se requiere de ese conocimiento científico. Dentro de Deep Tech, la relevancia de la biotecnología en Latinoamérica es muy grande porque la masa crítica de científicos que tenemos en Latinoamérica es muy grande en biotecnología, ¿no? O en ciencias de la vida en general. Más o menos el 60-65% de los científicos de América Latina, que son unos 300 y pico de mil científicos, están relacionados a ciencias de la vida en una definición amplia de ciencias de la vida, pero con múltiples aplicaciones, ¿no? El agro, los alimentos, cuestiones industriales, cuestiones ambientales. Justamente, mira, había visto un dato que es el censo nacional que se hizo, bueno, esto es en Argentina, ¿no? Exacto. Dice que hay 340 empresas de biotecnología identificadas. Esto es un censo nacional que hizo la Agencia Nacional de Promoción de Investigación, Desarrollo, Tecnología e Innovación, junto con la Cámara Argentina de Biotecnología, Consejo Federal de Inversiones y la UNSAM. O sea, y destacaban agricultura, alimentos, lo que decías vos, medio ambiente, y después viene salud. Claro, porque ¿no? Tradicionalmente la biotecnología y el origen de la biotecnología industrial, como se le llama, porque la biotecnología tiene un origen milenario, digamos, ¿no? Hace miles de años alguien se olvidó una masa o un trigo molido con agua y de repente eso fermentó, levó y dijeron, che, pero ¿qué pasa si hacemos esto? Digamos, bueno, eso es biotecnología, ¿no? Son microorganismos que hicieron, que produjeron algo distinto a lo que hacían. Y pasó lo mismo con una cebada y de repente salió una cerveza, digamos, ¿no? Entonces, como que la biotecnología tiene miles de años, ¿no? En la historia de la humanidad. Pero la biotecnología industrial termina consolidándose a fines de los 70, a principios de los 80, cuando una compañía que se llama Genentech descubre la posibilidad de producir insulina de una forma alternativa a la que se hacía. Antes, para poder tener un shot de insulina, necesitabas extraer esa insulina de los páncreas de los chanchos, de cerdos, ¿no? Entonces, era un proceso muy difícil, no era muy accesible la insulina. De repente, alguien que estaba en el dominio de la ingeniería genética, se llama, entendió que podía tomar un gen que producía insulina, introducir ese gen en una bacteria y esa bacteria iba a producir insulina. Entonces, si hacíamos esto, así como hacemos cerveza en un tacho y fermenta y se reproduce más de lo que queremos que se reproduzca,
Bueno, acá lo podemos hacer produciendo insulina. Y eso realmente como que fue el hito de la fundación de la nueva biotecnología industrial. Y por las tecnologías disponibles que había en ese momento, por los costos, por los márgenes, etcétera, esa biotecnología se pudo enfocar casi exclusivamente en el mundo farmacéutico, ¿no? Algo del agro con mejoramiento genético, pero la verdadera, hoy con los transgénicos, pero la verdadera revolución de la biotecnología se dio en el mundo farma, ¿no? Generando estas posibilidades. Algo que lo producía la naturaleza, pero que es ineficiente, extraerlo de la naturaleza, lo podemos entender, podemos ingenierizar estas células y podemos producirlo en un entorno contenido. Entonces, en los últimos 40 años, 45 años, se desarrolló la biotecnología en la industria farma. Pero hace 10 años, más o menos, se acelera un proceso súper interesante de, podríamos decir, democratización de tecnologías relacionadas a la biotecnología, ¿no? Digamos, secuenciación genómica, no sé si habrán escuchado alguna vez, que el ADN y la información que significa eso, tipo el código de la vida, etcétera. Bueno, en los últimos 10 años se aceleró. Hace 20 años se hizo el primer proyecto de genoma humano, se gastaron 2.000, 3.000 millones de dólares en poder hacer la primera secuenciación de genes. Secuenciación significa agarro información biológica y la paso a datos binarios. Uh-huh. Y entonces se empieza a digitalizar la vida. ¿No? 2.000, 3.000 millones de dólares. Después de ese proceso, lograron que se pudiera secuenciar un genoma por 100 millones de dólares cada vez que lo hacías. Hoy hacer eso vale entre 100 y 500 dólares. ¿No? Y metes un mail, mandas la muestra y te devuelven eso. ¿No? Eso es crecimiento exponencial de tecnologías. También se aceleró mucho qué podemos hacer cuando tenemos en un entorno computacional, in silico, esa información. Combinar, cortar, pegar, como un Word, digamos, ¿no? Que voy cortando y pegando y editando un editor de texto, pero con los genes. Bueno, este gen lo puedo poner acá, este lo saco, bueno, que lo hicieron con las bacterias para poder producir insulina, pero con una complejidad muy grande. Bueno, ahora en una computadora. Y de repente cuando tengo la combinación correcta, la puedo pasar a una química que la puedo pasar a una bacteria. Y eso fue una revolución de CRISPR, que en 2021, 2022 creo que terminan ganando el premio Nobel, Jennifer Doudna y Carpentier, que fueron las que desarrollaron esta tecnología en donde uno puede editar fácilmente genes, ¿no? Y después, cada vez más tecnologías, eso es lo mismo, ¿no? Hoy uno se puede comprar un kit de CRISPR por Amazon a menos de $100 para poder editar una bacteria, lo mismo que hacían los de Genentech hace cuántas. Un montón de dinero y que se requería mucho espacio, con tecnología y conocimientos. Pongan CRISPR fluorescent bacteria en Amazon y van a ver un kit que podés hacer como un kit para jugar, que podés editar genéticamente una bacteria y se vuelve fluorescente. O sea, le pones un gen de una medusa fluorescente del mar y esa bacteria se vuelve fluorescente, ¿no? Y después lo tercero es que también esa conversación entre la naturaleza y lo digital es súper compleja. Entonces necesitas interfaces para poder acelerar ese proceso, hacerlo más eficiente, etc. Y también evolucionaron un montón de tecnologías como la microfluídica, la óptica, sensores, biosensores, etc. Un montón de cosas. Entonces, eso que venían creciendo hace muchos años, en los últimos 10 años, de repente empieza a crecer de forma exponencial en el acceso a esas tecnologías. Y eso permite que empiece a emerger una nueva generación de empresas de biotecnología que ya no son exclusivamente de la industria farma, sino que empiezan a entender que se pueden traer soluciones suficientemente accesibles al agro, los alimentos, la industria, el medio ambiente y todos esos sectores que mencionaban, ¿no? Sí, por eso es que vemos cada vez más compañías y que vemos que están diversificadas en distintos sectores y que tanto para los que van a hacer su compañía como para el usuario final, que decías vos, yo me quiero hacer un test genético y lo puedo hacer con $200 y un kit, facilita un montón de oportunidades. Ahora, yo lo que me pregunto desde el punto de vista del negocio, porque vos también ves el negocio y aparte tu formación viene desde ahí también. Debe haber seguramente un lado B, que es, tenemos un montón de tecnologías, tenemos gente con un montón de conocimientos, sobre todo en Argentina, que somos como una fuente de científicos, ¿no? Pero capaz tiene algunos puntos de dolor cuando tienen que desarrollar. ¿Cuáles son esos? Y pensemos desde el punto de vista del negocio. No sé si es falta de tecnología, si es que es falta de gestión. Olvidémonos del recurso, suponiendo que han conseguido, digamos, inversión. ¿Dónde ves vos que hay puntos de dolor? Bueno, esos
puntos de dolor que identificamos hace más de 10 años termina siendo la explicación de por qué Gridex y lo que hacemos en Gridex, ¿no? Como que yo hace poco más de 10 años venía del mundo emprendedor, había emprendido en tecnologías profundas también, electrónica y software para la industria del broadcast hace muchos años, al principio de los 2000, haciendo monitoreo técnico de televisión, nada que ver. Y hace unos 10 años salí de esa empresa, vendí mi participación y dije, bueno, me quiero meter en el mundo científico a invertir con lógicas de venture capital, ¿no? Entonces, sin saber nada de venture capital, sí, pero me interesaba, ya había hecho una maestría en finanzas para meterme en el mundo de venture capital. No había ido con mi empresa Venture Capital y me había quedado esa espina que me gustaba. Entonces empecé a meterme en ese mundo y decir, bueno, ¿qué puede haber en Argentina, en Latinoamérica, para conectar ciencia con Venture Capital? Lo primero que me pasó es que no había empresas en las que invertir, ¿no? Y que no estaban invirtiendo los Venture Capital. Entonces la pregunta es, ¿por qué no estaban invirtiendo? Y la respuesta fue, bueno, no están invirtiendo porque no hay empresas en las que invertir, ¿no? No surgen de forma espontánea, si bien tenemos un gran pool de talento científico que podría estar generando otras empresas, no surgen de forma espontánea estas compañías. Entonces, el primer punto de dolor era ese, ¿no? No hay capacidades o un ecosistema, lo que fuera, para que surjan estas empresas de forma espontánea. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos algo, desarrollamos un proceso para ayudar a esos científicos a que puedan formular sus ideas y es un poco el modelo que le decimos company building que creamos en Gridex, que a medida que pasaron los años se fue sofisticando y hoy ya tiene varios años de experiencia, 81 empresas que hemos creado con ese formato, pero que básicamente lo que hace son dos cosas, ¿no? Que necesita la instancia más temprana en el mundo de Venture Capital para invertir, que es una aceleradora, ¿no? Por eso nosotros somos antes que una aceleradora. Necesita un equipo formado con intención, con un deseo de ir hacia algún lado, y necesita una idea de negocios, una hipótesis de negocios para que ese aceleradora se tiente con lo que están contando. Bueno, esas dos cosas no están cuando empezamos a trabajar nosotros. Nosotros empezamos a trabajar con científicos crudos de la academia que tienen ganas, son buenísimos científicos, tienen cosas increíbles que están haciendo, pero no saben bien por dónde ir, entonces necesitamos armar equipo. Entonces, lo que hacemos es los convocamos a esos científicos y también convocamos perfiles de negocios, gente del mundo emprendedor que quiere emprender y que le interesa este mundo científico, pero dice, bueno, pero ¿cómo hablo con un científico? ¿Cómo llego? ¿Cómo me pongo de acuerdo? ¿Cómo lo entiendo? Y sé si realmente lo que me está diciendo es verdad o no. Entonces, hacemos ese proceso, los ponemos juntos. Ahí decimos que hacemos un Tinder de científicos y de perfiles de negocios. Y ahí surge lo segundo que necesitamos que esté, que es esta primera idea de negocios. Cuando eso ocurre, invertimos un primer cheque, consolidamos después otros 3 meses más con el equipo, ya con esa idea, y ahí terminamos de hacer una inversión inicial de $250,000, ¿no? Vos viste en el último tiempo que, y ahora me voy a meter específicamente en inteligencia artificial generativa, que esta tecnología haya impulsado un poco más este rubro en el que ustedes están, que ustedes están empujando? Bueno, esa evolución que yo te decía de estas ramas, secuenciación genómica, edición genómica, interfaces, lo que están haciendo están digitalizando la biología, ¿no? Entonces, hoy la biología es digital y no podemos pensar más en ninguna empresa biotecnológica si no es en un entorno de gestión de datos digitales, ¿no? Entonces, estamos absolutamente atravesados por la ciencia de datos, que la inteligencia artificial es como una aplicación de la ciencia de datos, digamos, ¿no? Entonces, hoy no tenemos casi empresa en el portfolio que no tenga dentro de su estrategia central una propuesta que incluya esa ciencia de datos y inteligencia artificial dentro de esa ciencia de datos. De hecho, era tan relevante y hay tan poca oferta de científicos relacionados a biología que sepan de ciencia de datos. Hay algunos equipos que son nativos en eso, porque hacen bioinformática, pero la mayoría son científicos, son unos animales de buenos, ¿no? Y de saber algo con profundidad, pero no saben de ciencia de datos. Entonces, nosotros los empujamos para que tengan una estrategia de ciencia de datos, iban al mercado, no encontraban, o los que sabían de AI no les podían dar un perfil biológico, le cobraban muchísimo. Entonces dijimos, bueno, así como
hacemos este proceso de construir compañías, bueno, hagamos una para darle servicios a todas las compañías y el año pasado lanzamos una compañía que es una compañía ecosistémica, le decimos que le da servicio a todas las compañías del portfolio en AI y biología. Bien, buenísimo. Y eso seguramente les sirve un montón. Por eso te iba a preguntar, me imaginaba un montón de científicos que quizás llegaban a ustedes sin esa estrategia y era inviable. Entonces, a partir de esto también tienen resuelto esa cuestión, ¿no? Total, la biología y la naturaleza es un mundo complejo, ¿no? Y la AI y la complejidad se llevan muy bien, ¿no? Esa complejidad nos puso un límite y ahora seguramente con estas herramientas se va a superar y se va a acelerar muchísimo el potencial de la biotecnología, que es gigante, ¿no? ¿En qué rubro sentís vos que próximamente va a haber grandes hallazgos con la alianza, ¿no? Con la biotecnología, pensando en esto? Bueno, en temas de salud, claramente, ¿no? Como que esa industria que ya viene creciendo muchísimo, hay un montón de innovaciones, sobre todo en lo que es la personalización de la salud, ¿no? Cada vez podemos entender mejor a cada individuo por todas estas informaciones que tenemos de las diferentes ómicas, que se llaman, que es genómica, metabolómica, las proteínas, que es la proteómica, etc. Entonces podemos hacer un tratamiento cada vez más dedicado a esa persona, ¿no? La medicina lo que encontró, la forma y la farmacología fue decir, bueno, encontramos esta molécula que, bueno, hagamos un ensayo y estadísticamente a la mayoría de las personas le va bastante bien, ¿no? Pero es como que estás medio viendo ahí de costado, pero no hay una precisión. Bueno, estas herramientas están trayendo la posibilidad de que cada vez más vayamos a una medicina de precisión en donde la promesa es que al final del día vamos a poder entender, no solamente para tratamientos de enfermedades, sino para poder tener una vida más saludable, va a ser cada vez más personalizado, ¿no? ¿Qué te motiva a vos de tu trabajo? Porque me imagino que, o sea, dijiste, me quedó la espina que yo quería hacer algo de esto cuando estaba en la compañía anterior y meterme en el mundo. Desde el punto de vista del negocio lo entiendo. Pero debe haber alguna otra cosa más, ¿no? Bueno, siempre me motivó pensar en algo que uniera el mundo de los negocios con un impacto positivo, con una transformación real, pero cuando me metí en esto nunca imaginé que la oportunidad de poder satisfacer eso podría ser tan grande, ¿no? O sea, tan grande como tan difícil, digamos, ¿no? De hacerlo y estamos en ese camino, ¿no? Y la verdad que la fortuna de la vida me puso en esta conversación muy temprano en la historia del mundo de esta conversación, digamos, ¿no? El otro día charlábamos, no pasa muchas veces en general en la historia de los países, de las regiones, que tenés, sobre todo de los países emergentes, y sobre todo en Latinoamérica, que tenés la posibilidad de sumarte a una conversación de nuevo paradigma, te diría, en el momento en que está ocurriendo, en el momento que se abre esa ventana, ¿no? Nosotros empezamos a conversar sobre esta nueva biotecnología al mismo momento que se empezó a hablar en Estados Unidos, ¿no? Que es donde surge esta nueva generación de empresas biotecnológicas. Entonces nos da una posibilidad de poder decir, bueno, estamos totalmente a la altura de lo que está ocurriendo en el mundo, porque empezamos y entendimos cómo venía dándose esto muy, muy temprano, ¿no? Tal vez como pasó con el mundo cripto también en Argentina, ¿no? Como que entró Argentina al mundo cripto cuando se abrió la ventana del mundo cripto, ¿no? Muy, muy temprano. Bueno, con la biotecnología está pasando y hace 10 años se abrió esa ventana y esa ventana seguramente en 10 años más se va a cerrar en términos de generación de valor. Entonces, estar viendo que eso está ocurriendo y estar viendo las compañías del portfolio cómo van saliendo al mundo, cómo van generando cosas, cómo en muchos casos son referentes globales de lo que están haciendo en el mundo, es muy estimulante, ¿no? Entonces, yo me imaginaba así, que bueno, hacer algo de impacto, pero lo que está ocurriendo y lo que vemos que puede ocurrir es mucho, me motiva mucho más, o sea, me fue motivando mucho más en el proceso de ir viéndolo que lo que me imaginaba que me podía motivar
o qué me podía motivar al principio, ¿no? Cuando empecé. ¿Y cómo lo explicarías? Porque viste que en general, como decís vos, en los países emergentes hay pocos recursos, ¿sí? Y eso no ayuda, digamos, generalmente a estos grandes desarrollos. Sin embargo, tenemos grandes mentes brillantes que a pesar de todo encuentran esa manera. Pero ¿cómo lo explicarías vos? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es esa magia que se da en Argentina y en Latinoamérica? Bueno, la primera magia, que no es tan magia, digamos, ¿no? Que fueron procesos, digamos, ¿no? muy, muy largos, es que tenemos ese talento, ¿no? Que tenemos esas capacidades instaladas. Eso fueron décadas de inversión pública en general en ciencia que produjo esta masa crítica de científicos que están muy bien formados para poder ser competitivos en el mundo, ¿no? Entonces, tenés las capacidades instaladas, que generalmente es lo más difícil de tener, ¿no? Entonces eso es la primera magia, si querés, ¿no? Como que tenemos el talento que se da también en un momento de la ciencia, en un proceso de la ciencia que en donde el conocimiento es totalmente accesible, ¿no? Obviamente que no es lo mismo tener un centro de investigación en Harvard que en Argentina, ¿no? Por los recursos, por los grants que tienen, por el ecosistema, etcétera. Pero cuando te salís de la discusión mainstream del cáncer y de ese tipo de enfermedades que es, digamos, donde tiene la mayoría de la atención el mainstream científico, lo que empieza a ver, que es la segunda ventaja de lo que pasa en el mundo científico, aparte de que el conocimiento es súper accesible, es que cada vez hay más nichos específicos en donde se puede especializar a alguien para poder, y que aparte es un proceso natural de los científicos porque el científico que quiere publicar, ¿no? En un paper. ¿Cómo haces para publicar? Y bueno, tenés que encontrar, no solamente ser buen científico, sino encontrar un lugar original para que alguien le llame la atención y te quiera publicar en tu revista. No solamente tenés que ser bueno ejecutando, sino tenés que ser bueno diseñando ese experimento para que a alguien le llame la atención y te quieran publicar y que te quieran poner fondos para investigar eso. Entonces, esa super mega ultra especialización, ¿no? y foco profundo hace que esa ciencia también se empiece a descentralizar. Entonces, de repente, tenés el que sabe de cómo dobla la proteína los días lunes de izquierda a derecha, digo, qué cosas, ¿no? Y para ahí hay 5 especialistas en el mundo y uno está en Argentina, otro está en Harvard y otro está en Bulgaria, digamos, ¿no? Entonces, eso hace que te puedas encontrar con gente que es súper especialista y destacada, seguramente, en muchos nichos que hasta hace de vuelta 10 años, por ahí eran difícil de traducirlos a aplicaciones concretas, pero hoy con todas estas tecnologías es mucho más fácil empezar a pensar que esa super especialización se puede traducir a una aplicación concreta que tenga suficiente mercado como para que sea relevante para crear una compañía, digamos, ¿no? Excelente, Mati. Muchísimas gracias por tu tiempo y seguramente próximamente vamos a invitar a alguna de las startups que son parte de IDX porque he escuchado en su momento un montón de casos de éxito que vale la pena compartir, ¿no? Son mucho más interesantes que lo que hacemos nosotros porque al final del día ellos son los protagonistas y son los que están haciendo estas cosas maravillosas. Muchas gracias. Un placer.